me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré y en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Listo, bienvenidos hermanos hoy a nuestro domingo, el culto de domingo 21 de febrero del año 2021.
Es un gusto y un privilegio que nos acompañen, especialmente aquellos que les ha sido reenviado este sermón o que han entrado a través de YouTube o de nuestras plataformas o de nuestras redes. Estamos contentos de que ustedes puedan escuchar la palabra del Señor. Que Dios pueda preparar tu corazón para que, si tú le entiendes, si le das la oportunidad de hablarte, si le permites que Él hable hoy, pueda haber mensaje de edificación para ti. Y también estamos contentos con nuestros hermanos en nuestra iglesia en los dos campus, en Chimalhuacán y en Chegaray, sus misiones, y nuestra iglesia libre asociada en Betzán. Paz a todos vosotros. Hoy vamos a seguir con estas meditaciones excelentes de nuestro Señor Jesucristo, pero antes quiero invitarte a que no dejes de asistir a nuestras clases de Zoom. Nuestra iglesia tiene todo un menú de alimento espiritual para ti. Nuestras clases de Zoom, todos los días tenemos horarios para todos y cada uno de ustedes en los horarios que a ti te queden y que te acomoden, y a nuestros grupos de empatía. Personalmente estoy los lunes con el grupo de varones de Chegaray de 9 a 10 y media de la noche. Los martes estoy con los varones de Chimalpa de 8 a 9 y media de la noche. Los miércoles estoy con los varones en Zoom de 9 a 10 y media de la noche con Chimalhuacán. Los jueves grabamos nuestros sermones y los viernes estaremos abriendo un nuevo grupo de varones de Chimalhuacán porque el grupo ha crecido bastante. Así es que, hermanos, no dejen de subir. Es importante estar en todas nuestras actividades. El miércoles 17 tuvimos un exquisito taller de mayordomía de vida con nuestro hermano invitado de Puebla, René Zapata. Fue una gran bendición todo ello. De ello me llevo un gran mensaje que quiero comentarlos, hablando acerca de la mayordomía del tiempo. Hizo un mensaje, dijo que todos recuerdan y sabemos que la receta para dormir es ponerte a leer, y más la Biblia, ¿no? Pero dijo por qué funcionaba. Dijo, cuando alguien no pueda dormir, ponte a leer la Biblia y vas a quedar dormido porque el diablo no va a querer que la leas, y por lo tanto vas a quedar dormido de inmediato. Que no sea la razón, pero te invitamos a que sigas constante con nuestras actividades. Bueno, el día de hoy quiero rogarte que inclines tu rostro y cierres tus ojos para orar en esta tarde y pedir que el Señor hable a nuestras vidas y que tu siervo, yo, sea solamente un instrumento de vocal para nuestros limitados sentidos, y que hoy podamos, como cada domingo, tener bendición en nuestras vidas. Amantísimo Señor, te alabamos, te bendecimos y te pedimos en esta mañana que tú puedas hablar a nuestras vidas en este pasaje y que puedas traernos el mensaje que necesitamos. De manera especial para aquellos que nos visitan, nuestros amigos que nos escuchan, que les ha sido reenviado este sermón, te pedimos que tú puedas poner la semilla en un corazón abierto a escucharte, que puedan bajar la guardia y permitir que tu Espíritu pueda hablarles. En el nombre de Jesús, amén. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45, para leer unos cuantos versículos acerca de otra de las grandes enseñanzas y maravillas que el Señor Jesús tiene para nosotros y que podemos encontrar en Él. Marcos, capítulo 6, versículo del 45 al 52. He titulado este sermón en esta mañana La fe que da miedo. Bueno, porque el miedo y la fe van asociados, y vas a ver tú por qué en esta mañana le he llamado así, La fe que da miedo. Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 52. Lo voy a leer en mi Biblia y me puedes seguir tú a distancia para que podamos realmente poder disfrutar de esta maravilla de pasaje. Dice la Escritura de la siguiente manera. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52. Porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus
corazones. Entendemos este mensaje y creo que el versículo 52 puede ser el inicio de nuestro sermón. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si recuerdas, la semana pasada predicamos acerca de, no del milagro de la multiplicación de los panes y de los pecillos, porque ya vimos que eso no era el objeto de la enseñanza del Señor, sino de su gran sensibilidad para comprender la necesidad material de los seres humanos. Ese gran Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre, que nunca pecó, tenía una gran enseñanza y quería mostrarnos que Él también se preocupa por nuestro lado material. Pero dice el 52 que ellos todavía se asombraron de lo que vamos a ver el día de hoy, porque todavía ni siquiera entendían lo que había pasado con el milagro de los panes, la sensibilidad de Jesús para ver la necesidad del lado material, y luego el hecho de que Él no había querido ser ungido rey por los que habían recibido ese beneficio material. Vimos también duramente que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y el Señor tenía el día de hoy otra lección que darles y que en esta mañana vamos a meditar. La fe que da miedo. El primer punto se llama solo obedece. Jesús manda, como dice el versículo 45, manda a los discípulos a cruzar, a ir al mar y hacerse lo que ellos sabían hacer. Ellos eran pescadores, no era algo nuevo para ellos, pero les manda que vayan a la mar porque tenía para ellos un propósito. No era que Dios los quisiera solamente poner a prueba, o a veces piensa el hombre que Dios es un Dios cruel que solamente está jugueteando con nosotros, que nos pone a prueba para hacernos desatinar, reír, sufrir, como la mitología griega piensa. No, Dios tenía una lección para ellos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Aún en las cosas buenas o malas o tristes como lo que estamos pasando en la pandemia, en la crisis económica, Dios tiene una lección que quiere darnos a nosotros. Dice que los mandó para que se metieran al mar con las lanchas y les dijo, ahí los alcanzo luego, pero Él se quedó orando y seguramente se quedó orando por ellos y se quedó orando por la lección que Él quería que ellos aprendieran. En esos momentos tan difíciles, Dios no permanece inerte. Dios no está alejado de nuestras necesidades. Dios no está subido en ese gran monte celestial y no haciendo eco, oído de lo que nosotros padecemos. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce de lo que necesitamos, de lo que padecemos, aún de nuestras necesidades materiales. Dice que la Escritura que ellos, a pesar de todas sus debilidades y todo, confiaban en su maestro, y dice la historia que ellos siguieron las instrucciones. Así de sencillo. Jesús les dijo, vayan al mar, crucen, y ellos fueron y lo hicieron. Ahora, no se trata de una fe ciega, se trata de una fe basada en la experiencia. No se trata de una fe ciega, no se trata de lealtades ciegas. Se trata de fe, se trata de conocimiento basado en la experiencia o en la poca experiencia que habían ellos tenido. Todavía no se reponían de todo lo que habían visto y aprendido de Él, así es que siguieron y entraron a la mar. Dice la historia en Marcos 6:48 que el Señor los vio remar con gran fatiga. Los discípulos estaban esforzándose por cumplir lo que Jesús les pidió. Estaban en medio para obedecer lo que el Señor les había dicho. Ellos se fueron con su barca y esta estaba siendo azotada por las olas, porque dice, como podemos encontrar también en Mateo 14:24, que el viento les será contrario. ¿Qué significa que el viento sea contrario? Bueno, yo no tengo experiencia en materia de la pesca, pero leyendo y viendo las películas relativas nos damos cuenta que el viento juega un papel fundamental en todos aquellos que realizan una práctica o cualquier cosa en la mar, navegar, pescar, cualquier cosa, el viento es fundamental. Y cuando tú tienes el viento por atrás, es buenísimo, te empuja, te facilita todo, pero cuando lo tienes en contra es cuando vienen los problemas. Y dice en Mateo 14:24 y también en Marcos que el viento les será contrario. Hoy más que nunca, en estas fechas, en esta terrible pandemia económica, política, de todo tipo, todo parece estar en contra de nosotros. Parece ser que tenemos el viento en contra. Sin embargo, encontramos, como dice Juan 16,
capítulo 16, versículo 33, que el Señor Jesús tampoco nos prometió nunca que nuestra vida iba a ser de plácemes, una vida fácil, una vida solamente recibiendo cosas buenas. En el mundo, dijo el Señor Jesús, tendréis aflicciones. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones y lo que estamos pasando es parte de esa aseveración. Hoy estamos siendo afligidos en todo tema, económico, de salud, de corrupción, de violencia, de educación. No hay un solo sector que esté funcionando bien en este país y eso se llama aflicción. Pero el Señor ya había dicho que lo tendríamos. No era que lo deseara, no es que Él lo mande, sino que Él en sus atributos sabe y sabía lo que iba a venir. Pero ellos obedecieron. Obedecer a Jesús siempre, hermanos, trae oposición. Obedecer a Jesús siempre trae conflicto. Obedecer a Jesús siempre trae crítica. Obedecer a Jesús siempre trae persecución. Obedecer a Jesús siempre trae enemistad con el mundo. Y la idea aquí en este mensaje que tenían los apóstoles era no rendirse, sino esforzarse para cumplir con lo que Dios les mandó decir. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y que te ayudaré y te sustentaré, como dice Isaías 41:10. Obedecer a Jesús va acompañado de esfuerzo. La gran lucha espiritual, la gran guerra espiritual, no es hablar lenguas angelicales, no es pasar largas horas en adoración, no es leer grandes capítulos de la Biblia. La guerra espiritual es obedecer a Jesús en los momentos difíciles. La guerra espiritual es obedecer a Dios en lo que Él quiere y no en lo que tú quieres. En esos momentos tan difíciles cualquiera quiere aventar el arpa y huir o vender todo y irnos de este país o despedir gente o a tomar decisiones rápidas sin pensar. Dios nos llama a obedecer a Jesús y siempre trae oposición, conflicto, crítica, persecución y enemistad con el mundo. Aún en la iglesia, obedecer a Jesús trae crítica. El que tome una decisión uno no le gusta a todos y darle gusto a todos es imposible. Pero uno no está para agradar al mundo, uno está para obedecer a Dios. Entonces, la idea es no rendirse, sino esforzarse para poder agradar a Dios en lo que nos manda hacer, tal como dice Isaías 41:10. Como mínimo, hermanos, como mínimo, estamos todos llamados a conocer y compartir a Dios por medio de estas experiencias. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es que a través de estas experiencias tan difíciles, es la oportunidad de profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Yo personalmente tengo que confesar que antes del COVID conocía de Dios así y después de este COVID conozco de Dios así. Y de eso se trata, que las experiencias difíciles profundicen nuestro conocimiento en Dios y que no solamente quede en eso, sino que además lo podamos compartir por medio de estas experiencias. O sea, que el mundo pueda ver en ti cómo ante los problemas, las frustraciones, el dolor, la pérdida, puedes confiar y obedecer en Dios. La gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que los cristianos tenemos esperanza y el no cristiano no tiene esperanza. Los cristianos somos llamados a obedecer. Solo obedece. Y repito, no se trata de una lealtad ciega ni de una fe ciega. Se trata de una fe, de una obediencia a Dios. Así es que ellos obedecieron. Se fueron al mar, subieron y se esforzaron y el viento les era contrario. Eso dice la Escritura en el versículo 48, que remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y ya cerca de la noche, cuando estaban cansados, cuando además en la noche se dan todo tipo de situaciones, los problemas, las muertes, o cuando no puedes dormir porque hay un sinnúmero de asuntos que te quitan la paz, que te quitan el sueño, dice el Señor Jesús, versículo 49, viéndole ellos andar con tanto trabajo, el Señor va hacia ellos. Aquí vemos algo maravilloso. Dios nunca espera a que nos ahoguemos. Dios nunca nos da una prueba más allá de lo que podamos resistir. Dios nunca permite ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Él observa
y ve, pero está listo y pronto para acudir a nuestro auxilio. Él se quedó en la orilla para orar, Él se quedó para despedirse de las multitudes y los envió porque había una gran lección que hoy empezamos. Pero el primer punto de la lección: salieron victoriosos, obedecieron, siguieron sus instrucciones y salieron a la mar. El segundo punto lo he llamado, el primero se llama obedece. El segundo se llama pon tus ojos en Cristo. Hay un maravilloso himno que me encanta que dice, pon tus ojos en Cristo. Y de ahí tomé el título de este segundo punto. Porque solamente cuando nuestros ojos están puestos en Cristo es cuando podemos caminar en fe. Tengo 56, o sea que soy del año 64, un clásico donde hay que checarle ya todos los niveles diariamente. Cuando tienes un auto clásico tienes que checar el aire de las llantas, el anticongelante, el aceite y todo. Así es que recuerdo una película que cuando era adolescente me dejó una profunda impresión. No era una película cristiana, pero a veces Dios te habla a través de otros temas y te puede dejar un buen pensamiento que puedes redondear con la Escritura. La película era de esa serie, de esa saga que se llamaba Indiana Jones. Y entonces había un actor que me encantaba en su estilo y todo, que se llamaba Harrison Ford y Sean Connery. Dos grandes actores que pasaron de moda. Ahora les gustan otro tipo de actores, todos de diferente, pero esos eran hombres verdaderamente buenos actores. Y entonces la película trata de esa saga de Indiana Jones, repito, cuando van en busca del cáliz de Jesús. Siempre ha habido un gran misterio donde quedó la copa con el de la última cena, y hay todo un misterio y todo. Entonces ellos van y ya al final de la película localizan la cueva donde está el cáliz sagrado, y hay varios, pero solamente uno podrá escoger el bueno. Pero entre ellos y el cáliz, que representa la palabra de Dios, que representa la sangre de Jesús, tenían que cruzar un espacio, un gran abismo. Y era, cuando ellos volteaban hacia abajo, era una altura tremenda que les daba vértigo. Pero entonces Harrison Ford, que tenía que cruzar, tenía que hacerlo con fe. Y entonces recuerdo la película que él daba un paso y en el momento que lo ponía sobre la nada, aparecía una piedra. Y tenía que dar otro paso y cuando lo daba, aparecía otra piedra. Y así subsecuentemente lo hizo hasta que logró cruzar del otro lado y encontrar al cáliz exacto de entre los que estaban. No voy a predicar acerca de Indiana Jones, pero dejó un profundo pensamiento en mí de cómo caminar en fe. Y bueno, por supuesto en la vida, en mis 52 años y a través de las experiencias de vida que hemos tenido, creo que ambos, ustedes y yo, hemos aprendido a caminar en fe. Y la única forma de caminar en fe es cuando ponemos nuestros ojos en Cristo. Este hombre, cuando caminaba, no tenía que ver hacia abajo, porque si veía hacia abajo, le entraba el pánico y se hundía o se caía y no aparecía la piedra. Tenía que estar sus ojos puestos en el cáliz y dar un paso para que apareciera la piedra. Los discípulos se turbaron, dice la Escritura, cuando el Señor acude a su llamado y cuando lo vieron caminar sobre el mar, como dice Mateo 14:26. De seguro pensaron que él llegaría remando también junto con ellos. De seguro pensaron que les chiflaría para que lo fueran a recoger a la orilla. De seguro pensaron que alguien le iba a dar un aventón, pero jamás se imaginaron que Jesús iba a llegar hacia ellos caminando sobre el agua. Ahora, ¿cuáles fueron las razones de su miedo? ¿Por qué tuvieron miedo de ver a Jesús caminando sobre el agua en la noche? Bueno, creo que sí, la escena sí es conmovedora, es perturbadora, sobre todo cuando hay viento, agua, olas, y ven a ese Señor Jesucristo, un Dios completo, un Dios hombre completo, caminando sobre el mar hacia ellos. La razón de su miedo no solo era porque ellos conocían los riesgos del mar. Bueno, a mí en lo personal el mar me da mucho respeto. Primero porque no es el ámbito sobre el cual me desplazo, soy un ser terrestre. Y cuando pasas a un ámbito que no es tuyo te da terror, y sus profundidades, el mar me da terror, me da al menos mucho respeto. Y ellos mar, porque sabían bien de lo que se trataba, ellos eran pescadores, ellos sabían que si te caías te podías ahogar. Así es que la razón de su miedo era porque conocían al mar y también conocían sus limitaciones. Y aquí hay un punto bien importante que a veces priva una gran diferencia entre los cristianos: la negación. Hay algunos cristianos que dicen, no te fijes en los problemas que están pasando. Tú ya no veas noticias.
Tú ya solamente concéntrate en la adoración, en leer la Biblia y hacer tu chamba y hacer lo que tienes que hacer. Creo que debe ser fundamental en concentrarnos en la meditación de la palabra, en el estudio de la palabra, en escuchar himnos de adoración, pero creo que debemos ver más allá de la curva siempre. Creo que debemos ver qué es lo que sucede, creo que debemos ver cómo podemos sortear y ponerlo en manos de Dios. En este curso maravilloso de mayordomía, creo hemos aprendido que de lo que está sucediendo hoy, en primer lugar, debemos pedir a Dios perdón por nuestros errores, perdón por no haber invertido bien, perdón por haber invertido de más, perdón por no haber guardado, perdón por haber gastado. Y el curso estuvo excelente acerca del dinero, que tiene que ver con la predicación del domingo pasado, y eso que nada nos comunicamos con este predicador. Decía que acerca de mayordomía económica, primero debemos ganarnos bien el dinero, nada regalado. Decía este buen predicador excelente que la mayordomía comienza cuando tú te ganas el dinero por tu propio esfuerzo, producto del amor de Dios, por supuesto. Luego, cuando tú sabes invertir ese dinero, cuando sabes gastar ese dinero y cuando sabes compartir ese dinero. Nunca dijo cuando te regalan ese dinero. Al igual que esto, el Señor Jesús, la lección que les quería dar no era gratuita. Los que se dedican a la cirugía plástica tienen un dicho muy bueno: no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Desafortunadamente en la vida solamente aprendemos con caídas, con tropezones, con sustos. Cuando eras niño e ibas al kinder por primera vez, recuerdo la primera escena, cuando tu madre te dejaba a la entrada del kinder y te regaba una miss y a recogerte y para introducirte a la escuela, tú estabas aterrado. Soltar su mano por primera vez y voltear tus ojos y ver cómo ella te dejaba y se despedía de ti y tú llorando de la mano de tu maestra por primera ocasión. Era necesario que pasaras por ese momento tú y yo, que tuvieras miedo, que lloraras. Hasta eso es parte del crecimiento del ser humano, el sufrimiento, el dolor y el miedo. La negación como medio de defensa es bueno. Sin embargo, cuando no lo sabes manejar, cuando no lo puedes controlar, corres el riesgo de que el miedo te paralice. Y estos hombres que andaban con Jesús, que lo habían visto hecho milagros, que habían estado con Él, que habían visto o venían de la experiencia del milagro de los panes, de los pececillos, de ver el poder de sus palabras, al ver a Jesús caminar sobre las aguas, se llenaron de miedo y se paralizaron. Ahora, es importante saber los problemas por los que estamos pagando. Es importante saber las causas por las cuales existe un fenómeno llamado COVID. Es importante saber las causas de la crisis económica. Es importante saber las teorías políticas y entender, hasta visualizar, como vimos con el paralítico, no perder la capacidad de ver a la persona, no solamente escuchar. Hay gente que dice, yo ya no escucho a nadie porque no, tienes que ver, escuchar sus gestos, su lenguaje corporal, su lenguaje visual, su tono de voz, porque entonces puedes comprender perfectamente las palabras. Los discípulos tenían que ver a Jesús y tenían que escuchar el tono, el timbre, la forma, su lenguaje corporal de Él. ¿Por qué tenían miedo y quedaron paralizados? Porque conocían el ambiente, conocían el mar, conocían que se podían ahogar y conocían sus limitaciones. ¿Por qué hoy tenemos miedo mucho en este tema de COVID? Algunos que dicen que son Juan sin miedo. Yo no soy Juan sin miedo. A mí sí me da miedo lo que está pasando, pero quiero confiar en Dios. Quiero tener fe. No soy perfecto. Si alguien no lo es, dígame, invíteme a un café porque creo que necesita que me escuche y me dé consultoría. Si nos encontramos a nosotros mismos y si nos concentramos en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas, es cuando el miedo nos paraliza. Y cuando quedamos paralizados por concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras limitaciones y quedamos paralizados, es cuando no vemos la ayuda de Dios o cuando la vemos nos da miedo. En otras palabras, cuando tú sabes lo difícil de la situación y cuando ves lo limitado que tienen tus posibilidades, puedes quedar paralizado y entonces cuando viene la ayuda de Dios te da más miedo. Es como si alguien te habla y te dice, quiero decirle, Señor, que se ha ganado la lotería y usted
tiene un cheque de 5 millones de pesos disponible, solo tiene que venir a recogerlos a este lugar. Lo primero que piensas, me van a secuestrar, me van a robar, me citaron por algo. No puede ser que alguien me quiera regalar nada sin nada a cambio. No puede ser que me vayan a dar este beneficio. Bueno, los que nos dedicamos a ganarnos el sustento diario en el mundo, a trabajar diario, contamos con un teléfono. Un teléfono en mi trabajo nunca es para decirme, te ganaste una lotería, quiero hablarte para felicitarte, quiero hablarte para invitarte a tomar un café por lo bien que nos ha ido, quiero hablarte para decirte que voy a aumentar tus honorarios. No, de este teléfono solamente salen problemas. Oye, ¿cómo estás? Quiero verte porque tengo este problema, tengo esta situación, me están embargando, me están extrayendo, están haciendo esto, lo otro. Así es que uno debe concentrarse no en nosotros, no en nuestras propias fuerzas, no en los problemas, aunque debemos conocerlas, para dar oportunidad para que cuando Dios viene en nuestro auxilio, no quedemos paralizados como ellos quedaron paralizados. Ellos quedaron paralizados de miedo porque habían confiado en sus propias fuerzas y habían palpado sus limitaciones. Nos enfocamos en lo que tenemos que hacer y no en el por qué lo debemos hacer. Creo que aquí hay una gran diferencia en esta similitud o en la semántica de las palabras. Fíjate, nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Nos enfocamos en trabajar, nos enfocamos en estar en el Zoom de oración, nos enfocamos en estar a clases, nos enfocamos en ser buenos padres, nos enfocamos en ser buenas madres, nos enfocamos en nuestros negocios y no en el por qué lo debemos hacer. Nuestro focus no debe de ser en lo que tenemos que hacer, sino que nuestro focus debe estar en por qué lo debemos o lo tenemos que hacer. ¿Estás obedeciendo a Jesús porque te sientes obligado a hacerlo o porque verdaderamente lo amas? Cuando era niño escuchaba unas predicaciones muy interesantes. Había un punto que me interesaba que decía, cuando eres hombre y te vistes de mujer, por más que te esfuerces en ser mujer, no lo puedes ser. Cuando te vistes de hombre, te sientes cómodo y no tienes que esforzarte en lo que no tienes que ser. Si tú te sientes tentado a hacer cosas inapropiadas, incorrectas, adulterio, fornicación, cualquier otra cosa que desagrade a Dios, y tú te estás reprimiendo como si tuvieras una cadena que te asfixia, pero tú te mueres por hacerlo. No digo que no todos seamos tentados y hay que ser claros. Al hombre nos puede llamar la atención el pecado. El pecado no sabe feo. Si el pecado supiera feo, nadie lo practicaría, nadie lo haría. Lo que no debemos es practicar el pecado, pero el punto aquí es mucho más profundo. Cuando tú te esfuerzas demasiado por no hacer lo incorrecto, es que en realidad debes preguntarte si verdaderamente amas a Jesús o Él vive en ti. La pregunta es clara. ¿Obedeces a Jesús porque te sientes obligado a hacerlo o porque verdaderamente lo amas? Hay un ejemplo muy claro acerca de esto. Por ejemplo, cuando recibes tu jornal, tu semana, o yo, por ejemplo, que no tengo un payday cada día, el día 15, el 30, no, yo a mí cuando hay lana aprovecho y digo, ya llegó esto, me voy a comprar esto. Pero inmediatamente volteo y llego a casa o me dice mi asistente, hay que pagar las colegiaturas. Porque lo que yo pensaba comprarme, de repente, lo tengo que usar para mantener a mi casa y a mi familia. Pero déjame decirte una cosa. Cuando lo amas, dices, pensaba comprarme esto, deseaba comprar esto, pero no me pesa, no me duele. No lo hago por obligación, sino lo hago por amor. Ese fue el error de los fariseos y de los saduceos. Se enfocaban en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley. En otras palabras, eran religiosos. Hacemos o buscamos portarnos como cristianos porque nos sentimos obligados o porque verdaderamente amamos a Dios. Qué triste ver que gente preparada se enfoque en que tiene que hacerlo, en lugar de que lo hace porque ama a Dios. Ellos tampoco, los discípulos, vieron a Jesús. Vieron un fantasma que aterrorizaba sus vidas.
No alcanzaron a distinguir que se trataba del maestro, aquel que había estado con ellos orando, que ellos habían estado comiendo con ellos, lo conocían, pero lo confundieron con un fantasma porque se fijaron más en sus propias limitaciones y en su entorno que en él. Además, cuando tratamos de enfrentar las adversidades, cuando tratamos de enfrentar nuestras limitaciones en todo el aspecto humano, cuando nos enfrentamos a los vientos contrarios con nuestras propias fuerzas, perdemos de vista a Jesús siendo tentados a rendirnos. Cuando Harrison Ford cruzaba y pisaba las piedras, tenía que tener su vista puesta en el cáliz, porque si se desviaba podía caerse. Ahora, dice aquí la Escritura en esta maravillosa enseñanza, es una enseñanza tan profunda y tan simple que consiste en dejar que el hijo crezca, que el hijo madure, que el hijo pueda, a través de la adversidad, del dolor y del miedo, pueda crecer. Este COVID, hermano, nos ha enseñado a manejar el miedo, a manejar la ansiedad, a crecer en amor y en fe, porque es la única manera de agradar a Dios. Y no lo hacemos porque tenemos que hacerlo, sino lo hacemos porque obedecemos a Dios y porque le amamos. Nuevamente no se trata de vencerlos, sino de confiar en aquel que no permite que seamos lastimados, que seamos derrotados. Fíjate lo que dice 2 de Corintios. No queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, pues fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Pero nosotros confiamos en Dios, fíjate lo que dice, el cual nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte. Tenemos entonces lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en 2 de Corintios, acerca diciendo, ¿saben qué? No teman, recuerden que Él nos ha librado. Recuerden que Él nos libra y recuerden que Él nos librará. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y creo que en esta historia, en este relato, en esta lección de vida, podemos encontrar que Él nos quiere dar una lección a través de los momentos difíciles de la vida. Él no mandó esta tragedia, Él no mandó todo lo que sucede, es parte del pecado del hombre, pero que esta situación sí refleja nuestros errores, nuestras equivocaciones y nuestros pecados. Este ejemplo se puede resumir muy fácilmente. Mira, cuando has ido a una presa artificial o natural y cuando hay exceso de agua, todo se ve maravilloso. Cuando las lluvias han sido buenas, se ve espectacular. Pero cuando viene la sequía o deja de llover o le extraen más agua de lo necesario y baja el nivel del agua, deja ver toda la porquería que existe. Deja ver en primer lugar todos los desagües de aguas negras que la gente vierte sobre el lago. Deja ver todas las llantas que se avientan al lago. Deja ver asesinatos, crímenes, hasta ruinas construidas. Este COVID, esta crisis económica, política y de violencia, no solamente ha dejado ver nuestras limitaciones, sino ha dejado de ver o deja de ver lo peor de la sociedad, lo peor del hombre, la corrupción, la violencia, la insensibilidad, la insensatez, la soberbia, la falta de visión para hacer las cosas. Y finalmente el tercer punto se llama no tengas miedo, ten fe. El primero, recuerda que se llama obedece. El segundo, pon tus ojos en Jesús. Y el tercero, no tengas miedo, ten fe. Mateo 14, 28, me gusta a veces saltar de los evangelios porque de alguna manera aquí vemos la maravilla de la Biblia, nunca chocan, se complementan. Así es que en Mateo 14, 28 me voy a saltarlo para que uses tu Biblia también y no te entumas ahí con ella en tus manos. Dice Mateo 14, 28, dice de la siguiente manera. Lo voy a leer para que lo puedas seguir. Dice, entonces, cuando se espantan y empiezan a gritar, un fantasma, un fantasma, un fantasma, el Señor Jesús le dice, tened ánimo, soy yo. O sea, el Señor Jesús siempre llega en el momento adecuado, en el momento específico. Recuerdo muy bien cuando por primera vez fui a un centro comercial y entonces había gente. Y yo estaba tomado de la mano de mi madre. Y entonces, en algún momento, en mi búsqueda como niño, en la búsqueda de ver unas cosas o algo, de repente no la vi
no sentí su mano y sentí un profundo terror de estar solo. Y deberías haber sentido lo que yo sentí, o seguramente lo hiciste la primera vez. Cuando estás fuera de su mano, sientes que estás perdido y te entra un profundo terror, un profundo miedo. Y en el momento en que sientes que estás a punto de gritar y estás todo, vuelves a sentir la mano de ella que te dice, aquí estoy. Él tenía que enseñarlos o permitir que sintieran miedo para que aprendieran a sentir lo que es su mano. Nunca vas a sentir el miedo de estar lejos de su mano si nunca has estado fuera de su mano. O sea, en otras palabras, para sentir lo que es bueno o para poder valorar lo que tienes, a veces tenemos que perderlo. Este periodo también nos ha enseñado muchas cosas, fíjate. No valoramos lo que teníamos y lo pagamos, lo invertimos mal, lo gastamos mal, dilapidamos tiempo, dinero, salud y todo lo demás. Y este COVID nos ha enseñado a valorar lo que perdimos y nos enseña a valorar lo que tenemos y lo que no debemos perder. El Señor les estaba enseñando a valorar lo que era estar tomados de su mano y lo que significa estar fuera de su voluntad. En Mateo 14, 28 les digo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro le respondió y dijo, Pedro no es mi favorito, Pablo es mi favorito, pero Pedro tiene algo mucho parecido a mí, por eso no me gusta, porque somos bastante similares. Él es un sanguíneo chispeante, él era rápido de decisiones antes de pensarla, era demasiado reactivo, y entonces siempre es el que recuerda que saca la espada y le corta la oreja al siervo del centurión que aprendían a Jesús. Él es el que siempre le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él es cuando aparece en esta barca y le dice, no tengan miedo, soy yo. Él es el primero que se avienta. Y luego también es el que primero lo niega 3 veces. El Señor Jesús les dijo, tened ánimo, no temáis. Y entonces sale nuestro Pedro y les dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La pregunta aquí es, ¿Pedro tuvo miedo o tuvo fe? ¿Dudó o tenía fe? La respuesta es clara. Pedro tuvo fe, pero una fe imperfecta. Si no recuerdan Marcos 9:24, cuando Jesús estaba sanando a un endemoniado, eso lo voy a leer porque está muy interesante y el punto es muy interesante. Pedro tuvo fe porque después se hundió. ¿O qué clase de fe tenía? En Marcos capítulo 9, versículo 24, podemos encontrar claramente este maravilloso versículo. Fíjate, el Señor se llama un versículo que lo vamos a ver después en la meditación. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Bueno, hay muchas hermanas que parecen endemoniadas, pero bueno, también hermanos que parecen endemoniados. O tú mismo y yo a veces hemos parecido endemoniados. Esto es que no pensamos lo que decimos, ofendemos, gritamos, estamos fuera de sí. Pero el tema es que un padre trae a su hijo que estaba endemoniado, sufría el dolor de un demonio. Un demonio nunca te trae un bienestar. Un demonio nunca te trae placer, nunca trae salud a tu vida. Estar fuera de Cristo trae dolor, solamente estar en Cristo trae vida. Pero entonces se lo trae al hombre y en el versículo 23 Jesús les dice, a ver, en el versículo 21, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, que estaba endemoniado. Y él le dijo, desde niño. Imagínate la vida de este pobre chavo. Desde niño había sufrido esta enfermedad. Versículo 22, y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ve lo que le respondió el Señor, el Padre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo. Wow, what kind of faith. Qué clase de fe, ¿no? El Señor Jesús le dice, al que cree todo lo es posible. Y el padre le dijo, creo. Pero inmediatamente dice, creo, 2 puntos. Ayuda mi incredulidad. Vamos, entonces, ¿le creyó o no le creyó? Le dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es un poco el ejemplo aquí de Pedro. No, yo sí voy tras de ti, pero inmediatamente se empezó a hundir. Fíjate, es una fe imperfecta. Es una actitud y no una capacidad.
El Señor dijo, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, moverías montañas. La pregunta es, ¿tuvo fe? Bueno, alguien diría, bueno, sí tuvo fe, pero mucho más pequeña que un grano de mostaza. La pregunta es si tú tienes fe en esas circunstancias tan difíciles como las que están pasando. Cuando todos nuestros negocios andan bailando en esta época, alguien te pregunta, ¿tienes fe en que todo saldrá bien? Y tú, claro, por supuesto, y más si eres cristiano, y más si predicas, y más si das clases, y dices, por supuesto, yo creo en Dios, claro que sí, todo va a salir muy bien. Y por dentro estás diciendo dentro de sí, ups, Señor, ayúdame. La verdad te voy a decir lo que yo siento. La verdad lo que yo siento es, todo está pareciendo caerse, ¿no? La verdad lo que siento es, yo quiero creer. Yo quiero creer. Pero veo tantas variables que pueden suceder, veo todo como parece ser. Y no es que vea malas noticias, es que soy consciente. Es que leo, es que busco, es que trato de entender. Yo no me vendo por 2 moneditas de plata, yo no me creo todo. Creo que el Señor nos da discernimiento y todo. Y veo lo difícil que está la situación. Y así es que digo, quiero creer. Creo que me hago como el padre de este joven. No me hago el valeroso pastor. Yo creo, tengo una fe. Sería mentira. La verdad, quiero creer. Quiero creer que todo va a salir bien. Quiero creer que mis negocios saldrán adelante. Quiero creer que mi iglesia crece en amor y en fe. Quiero creer que otras personas conocerán de Cristo a través de nuestro testimonio. Es una actitud, no una capacidad. Es una fe imperfecta, pero completa. Fíjate lo que pasó. Pedro dudó y por eso se tiró a caminar. Así es, sus palabras fueron exactas. Señor, si eres tú, porque fíjate, se le acerca a él y le dice, ¿por qué no teman? Soy yo. Y Pedro dice, bien Juan Camana, y se lanza y dice, a ver, si eres tú, o sea, él no le tenía la certeza que era él. O decía, como eres tú, fíjate que creo que la exégesis correcta es esta. Él sí creyó que él era. Por eso dice, puesto que eres tú y que dices que vayas sobre las aguas, lo haré. ¿Cómo sé que fue duda? ¿O cómo sé que no fue duda? Creo que él creyó que él era Jesús. Y creo que la exégesis fue, puesto que eres tú, a pesar de todo, a pesar de que está terrible el mal y todo, voy a ir hacia ti. Es decir, solo cuando Pedro reconoció que era Jesús, el Hijo del Dios viviente, se salió de la barca. Fue cuando Jesús le dijo, fíjate, ven. Es entonces cuando Pedro confió en él. Le dijo, ven. Él dijo, puesto que creo que eres tú, voy. Por eso digo que somos movidos a fe, debemos caminar en fe, por fe y para fe. Y es interesante cómo la gente piensa que Pedro dudó y quitó la fe de Pedro. En realidad tenía una fe imperfecta, pero completa. El miedo que provocó en Pedro la duda y despegar sus ojos de Jesús por instantes lo hizo hundirse. Mateo 14:30 lo dice claramente, tuvo miedo. Es mentira que los cristianos no tengamos miedo, hermano. Aún caminando en fe, tenemos miedo. ¿Te imaginas a esos grandes profetas cuando fueron echados al horno y pudiendo ser devorados por las llamas, o siendo echado él en la cueva con los leones? ¿Tú crees que no tuvo miedo? Por supuesto que tuvo miedo. Era hombre, pero tenía fe. Una fe imperfecta, pero una fe completa. Y te lo digo como si fuera alguien que conozco como soy yo mismo. Una fe imperfecta, pero una fe completa. Lo que sí te puedo decir es que la fe y el miedo son completamente o mutuamente excluyentes. No puede haber alineado el miedo con la fe. Pueden jugar, pueden trabajar, pueden convivir, pero no pueden estar unidos. El miedo echa fuera a la fe.
Seguir a Jesús traerá vientos contrarios. Es más, creo que en la vida que seguir a Jesús es ir contra el viento. Y no podemos temer ante ellos, ante los problemas, ante las necesidades, porque entonces dejaremos de confiar. Y dejaremos de confiar en aquel que nos llamó a caminar entre el viento y por encima de las aguas. Dios nos llamó en este periodo tan difícil a caminar por en medio y por encima de los problemas. Sí podemos tener miedo momentáneamente, pero que al recordar, al saber lo que Dios ha hecho en el pasado, puede ayudarnos a perfeccionar día con día nuestro conocimiento y nuestro crecimiento en fe. ¿Cuál es la conclusión en esta mañana? Ir hacia Jesús es la única razón de seguir adelante. Mira lo que pasó. Cuando Pedro baja de la barca y empieza a caminar, empieza realmente a caminar sobre el agua, tal como lo hizo el Señor Jesús. No es de que fuera Jesús, sino que pudo hacer algunas cosas como Jesús. El Señor Jesús dijo, sed imitadores de mí. No podemos ser igual que a Jesús, pero sí podemos ser imitadores de Él. Él caminó por breves segundos por encima del agua como lo hizo Jesús, pero su naturaleza humana lo traicionó. Pero tenía un solo único propósito, ir hacia Jesús. Y esa es la única razón por la cual, hermanos, debemos seguir adelante. Esa es la única razón por la cual debemos buscar salvar nuestros negocios. Esa es la única razón por la cual debemos ayudar a los que lo necesitan. Esa es la única razón por la cual debemos seguir remando. Porque Jesús es la única razón de nuestras vidas. Y Él dijo, no temáis, yo estoy con vosotros. El versículo 29 de Mateo 14 dice que Pedro descendió de la barca y andaba como sobre las aguas para ir hacia Jesús. Hay un énfasis añadido cuando dice para ir a Jesús. Quiere decir que su único destino era ir hacia Jesús. No hay otro propósito en la vida que no es ir hacia Jesús, puesto nosotros en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Todo lo debemos hacer para su gloria. Jesús nos llama y nosotros caminamos hacia Él, no importando el medio ni el miedo que pueda llevarnos a Él. Y de eso se trata. De eso se trata. Todo se trata de ir hacia Jesús. Tenemos que entender, hermanos, que no importa por dónde estemos caminando. Si vemos las cifras, si vemos todo, no saldremos adelante. Pero si ponemos nuestros ojos en Cristo, saldremos adelante. Él calmará los vientos una vez que entre en la barca contigo. Es una fe imperfecta, pero es una fe completa. Y sobre todo a ti, que no conoces de Jesús, te invito a que le permitas que así como ellos le suplicaron que entrara a la barca, tú le puedas permitir entrar a tu vida. La única razón de seguir es Cristo. Invítale a entrar a tu corazón, recíbele, reconoce tus pecados y deja que Él pueda traer la paz, el gozo y el consuelo en un medio tan adverso como el que hoy vivimos. Así es que confiemos en Dios y sepamos que la única razón para seguir adelante, con énfasis añadido, es Jesús. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde y te pedimos que nos lleves con bien en toda esta adversidad, teniendo siempre el viento por de enfrente y no por atrás, y que la única razón de nuestra vida seas tú. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te invitamos a que no faltes a todas nuestras actividades de Zoom, de clases, de momentos de meditación. Y por otro lado, agradecemos, como dice Malaquías, a todos los hermanos que son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas y que han probado, como lo vimos en el taller del miércoles, la maravilla del Señor en la fidelidad y en la mayordomía a seguir haciéndolo. Y a los que no lo hacen, invitarlos a probar y deleitarse en la abundancia del Señor, como dice Malaquías, probadme ahora en esto, y si no derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo
en nuestro sermón dominical. Bendiciones a todos, bendiciones.